Compañero Alex Flores, compañero, bienvenido. Buenos días. Permítame enviar un saludo, en primer lugar, a los compañeros y compañeras migrantes que están en el exterior, que seguramente nos están acompañando, especialmente en España, en Italia, en los Estados Unidos. A ellos, nuestro abrazo y nuestra felicitación y agradecimiento por todo el esfuerzo que están haciendo desde aquí. Es evidente todo lo que se ha avanzado en el país en estos 10 años. Nosotros como migrantes desde el exterior sabemos perfectamente los avances que ha tenido el país. Lo hemos visto, todos los avances que la Revolución Ciudadana ha tenido en esta década ganada. En ese sentido, recordar todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad migrante que fue expulsada del país, expulsada económicamente por banqueros, por la oligarquía y por la élite que hoy tienen la desvergüenza de querer gobernar ese país y que no será posible. Eso es lo que debe tener bien en claro el pueblo ecuatoriano, así como se dice que no debemos olvidar, que es prohibido olvidar todo el pasado. También debemos tener en cuenta y tener memoria y prohibido olvidar todo el esfuerzo de todos los héroes y las heroínas que han hecho posible desde el exterior, con el envío de remesas al país, en que el presidente Rafael Correa haya podido lograr todos los avances de servicios sociales, de infraestructura y en general todo el progreso del país. Sin esa ayuda que fue tan importante que en un momento dado superó las remesas del petróleo, ese progreso hubiese sido un poco más complicado de conseguir. Ha sido una década ganada. Nosotros como migrantes retornados tenemos la obligación de seguir trabajando y construyendo con el presidente Rafael Correa y próximamente con el presidente Lenín Moreno todas las bases para que el retorno de los compañeros y compañeras en el exterior sea lo más factible posible, lo más protección posible para todos ellos y ellas que están en el extranjero. La aprobación de la Ley de Movilidad Humana, hecha en días pasados en la Asamblea Nacional, con la aprobación de nuestros asambleístas, ha sido un paso sumamente importante en todo este logro. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento. Patria, tierra sagrada, honor y de hidalguía, que fecundó la sangre, que engrandeció el dolor, como enorgullece poder llamar mía, mía, como mi madre, con infinita
Francisco que yo no soy gestor de nada. Los pueblos cambian no por un iluminado, sino porque toman el destino en sus manos. 10 años le voy diciendo que no soy trabajador incansable, me canso, pero hay que seguir trabajando, compañeros. Dios les pague por estar aquí pese a la lluvia. Algunos han viajado toda la noche, vienen de lugares tan lejanos como Zamora, Morona. Bienvenidas todas y todos. Hace 10 años éramos un puñado de soñadores. Hoy somos miles, centenas de miles, millones. Un pueblo entero que ha tomado el control de su destino. Y en apenas una década, en términos de desarrollo eso es bastante poco, en apenas una década hemos logrado transformar irreversiblemente la patria. Recuperamos el valor de la palabra en la política. Por ese cumplimiento, nuestro pueblo nos ha otorgado en 10 ocasiones consecutivas su confianza en las urnas. Pasamos de ser el país de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Ustedes lo saben, lo hemos visto. En muchas cosas saltamos de los últimos lugares a ser los primeros. Desarrollo social, infraestructura, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de género y que vivan las mujeres de la patria, política internacional. Ecuador ya cambió. En 2006, la economía ecuatoriana tenía un tamaño de 46.000 millones de dólares y hoy es más del doble. El promedio de crecimiento de nuestro gobierno es un punto más alto que el promedio latinoamericano y siempre favoreciendo a las grandes mayorías. Todos se han beneficiado en la década ganada. Los trabajadores más que duplicaron sus salarios. Los empresarios triplicaron sus ganancias. Nuestros campos y ciudades mejoraron sensiblemente y el desarrollo social ha sido impresionante. Nos dicen, para tratar de opacar todos estos logros, que tenemos altos impuestos. La realidad es que son menores que el promedio de América Latina, que a su vez es una de las regiones con más bajos impuestos del mundo, lo cual ha condenado a ser el continente con peor distribución de la riqueza. Aquí en Guayaquil pueden ver en el estero salado las casas de caña sobre el agua, pero también las mansiones con muelle propio. La isla Mocolí para los ricos, la isla Trinitaria para los pobres. Pero nos han convencido que los supuestamente altos impuestos es uno de los principales problemas del país. Escúchenme bien, esta es una de las lecciones aprendidas y una de las batallas pendientes. La oligarquía, y se lo digo con pena, la oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres y que la clase media. Y con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías, incluso contra sus propios intereses. También se trata, como ya hemos dicho, del síndrome de Doña Florinda, ¿verdad? Ciertos grupos que dejaron la pobreza ya no se identifican con los pobres, sino con la gente de bien, entre comillas, y empiezan a maltratar a los don Ramones obreros, a engreír y garantizarles una herencia que no tienen a sus malcriados hijos quicos y a llamarle chusma a los demás. Nuestro gasto corriente, compatriotas, esta es la realidad, está por debajo del promedio regional, pero la inversión pública es 3 veces mayor. En estos 10 años hemos invertido
cerca de 85.000 millones de dólares en todos los sectores, desde la educación, pasando por la defensa, hasta el servicio internacional para nuestros migrantes. Este año, y a pesar de las dificultades, el año pasado, perdón, me olvidé que estamos en 2017, 2016, y a pesar de las dificultades, hemos inaugurado en promedio una obra diaria y no paramos ni pararemos. La próxima semana entregaremos aquí en Guayaquil el nuevo hospital del Guasmo Sur de casi 500 camas, compatriotas. Con el extraordinario trabajo de nuestro vicepresidente Jorge Glass en energía, conectividad, telecomunicaciones, manejo del agua, están puestas lo que se llama en desarrollo las condiciones habilitantes para la industrialización del país, para la mejora de la productividad agrícola y para la diversificación de la matriz productiva. Gracias al liderazgo de ese vicepresidente histórico, Lenín Moreno, pero gracias a ese liderazgo dentro y fuera de la vicepresidencia, somos un ejemplo mundial en asistencia digna para las personas con discapacidad. En los últimos meses hemos sido sede de la 4ª conferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Vino su santidad el Papa Francisco en su primera visita oficial a la Patria Grande. No escogió Brasil, no escogió Argentina, no escogió México, los países más poblados de América Latina. Escogió este pequeño pero inmenso Ecuador en su primera visita oficial a Latinoamérica. Esas cosas no son casualidades, compañeros. Tuvimos la conferencia de Naciones Unidas para Vivienda y Desarrollo Urbano, Hábitat 3, la segunda más concurrida de la historia de las Naciones Unidas. Recibimos al presidente chino Xi Jinping, la visita de Estado más importante de toda la historia, y se realizó el primer Festival de Artes Vivas de nuestra querida Loja. No obstante las dificultades económicas y los terribles desastres naturales que hemos tenido que soportar y enfrentar, todos, absolutamente todos los eventos han sido extremadamente exitosos y con una organización impecable. Realmente el país muestra capacidades que antes ni siquiera imaginábamos. Ecuador es también fuente de ideas políticas, sociales, económicas, académicas, integracionistas, ambientales para todo el sur global, por lo que acabamos de recibir la presidencia del Grupo 77 más China, el grupo más importante de países al interior de las Naciones Unidas. Pero sin duda, el mayor logro de esta revolución es haber recuperado el orgullo y la esperanza. Ecuador ya cambió, hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Francisco decía que soy el gestor de este cambio. No es correcto. Nada hubiera sido posible sin esa conciencia y acción colectiva dispuestas a sumarse y a empujar este cambio incluso hasta el sacrificio, como aquel triste 30 de septiembre, donde los ciudadanos por primera vez no salieron a derrocar al traidor, sino que salieron a defender a su gobierno, a defender a su presidente, a defender a su revolución. Llamar desarrollismo vinculado a los precios del petróleo, al proceso de transformación más importante desde la revolución liberal, es muestra de profundo desconocimiento. Decir
que uno de los cambios más exitosos para reducir pobreza en nuestra historia, y no solo en el país, en el continente, somos los procesos más exitosos de reducción de pobreza. Decir que ese cambio histórico ha dejado en la cuneta a muchas personas y familias, generando situaciones de pobreza que afectan a gran parte de los ciudadanos, es una falacia sin sustento técnico ni ético. La verdad incuestionable es que la dependencia petrolera ha bajado drásticamente. El ingreso petrolero ha sido apenas una quinta parte de los ingresos del gobierno central, cuando antes era casi la mitad, y en los 2 últimos años ha sido 0 para el gobierno central. Por el contrario, mejorando la eficiencia y luchando contra la evasión, la recaudación de impuestos se ha triplicado. La verdad incuestionable es que Ecuador es el país que mejor ha utilizado su riqueza petrolera para disminuir pobreza y desigualdad. En estos años logramos que cerca de 2 millones de ecuatorianos salgan de la pobreza. No se la ha conseguido con asistencialismo. Hemos atacado las causas estructurales de esa pobreza, como educación incompleta, empleo inadecuado, falta de acceso a servicios básicos, no contribución al sistema de pensiones y déficit habitacional. La pobreza, la migración, la violencia, los atentados a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, a nuestros derechos humanos, no fueron generados por el socialismo del buen vivir, sino por el brutal neoliberalismo al cual derrotamos y que algunos en sus desvaríos parecen extrañar. Es verdad que hemos tenido tiempos difíciles, muy difíciles, pero ha sido cuando mejor hemos gobernado. En los últimos 2 años, las exportaciones se han desplomado casi un 40%, algo sin precedentes, casi 10.000 millones de dólares en pérdidas. Por primera vez, desde que somos exportadores de petróleo, en lugar de recibir ingresos de Petroamazonas y Petroecuador, tuvimos que darles 1.600 millones para evitar que quiebren, como estaba pasando con muchas petroleras alrededor del mundo. Por no tener moneda nacional, no pudimos responder a las depreciaciones de nuestros vecinos, lo cual hizo un grave daño a Tulcán, Huaquillas, las zonas fronterizas. Y por el contrario, el dólar sufrió una fuerte apreciación. Es lo que llamamos la tormenta perfecta, pero además fuimos víctimas del entreguismo de gobiernos anteriores. Me refiero a esos tratados de protección recíproca de inversiones que nos exigen someternos a tribunales que siempre fallan a favor de las transnacionales y que nos obligaron a pagar a petroleras como Occidental y Chevron cerca de 1.100 millones de dólares en apenas 6 meses. Esto significó la pérdida de más del 1% del PIB. Y como si esto fuera poco, tuvimos gravísimos desastres naturales, como la activación del volcán Cotopaxi, un invierno extremadamente fuerte y sobre todo el terremoto del 16 de abril de 2016, la mayor tragedia de los últimos 70 años, terremoto que ha tenido cerca de 3.000 réplicas y que ha ocasionado pérdidas materiales por más de 3.000 millones y una disminución de la tasa de crecimiento en 0.7% del Producto Interno Bruto. Muchos esperaban que la economía colapsara, ya se frotaban las manos. Por fin vamos a poder derrotar a Correa. No nos podrán derrotar. Aquí hay un pueblo más unido que nunca.
razón que la economía no ha colapsado, sino que ya muestra importantes, claros signos de recuperación. Y todo esto sin los paquetazos que por mucho menos lo que hemos tenido que enfrentar nos daban cada año, nos entregaban cada año los partidos políticos de antaño, los gobiernos del viejo país. Hemos superado la recesión con un mínimo costo y en tiempo récord. Queridos compatriotas jóvenes, frecuentemente en economía y en la vida, lo más importante es lo que no pasó. Y con mucho menos de lo ocurrido, la partidocracia hubiese hecho quebrar al país, hubiese hecho colapsar a la dolarización, nos hubiera llevado a crisis terribles, como ya sucedió en 1999. Frente a los problemas económicos, nos creyeron un país de cobardes, que ante la primera dificultad nos rendiríamos. ¿No entienden que Ecuador ya cambió? La capacidad de recuperación del país ha sido impresionante. En el 2017 ya se prevé un crecimiento de 1.4%. Dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. Somos, queridos compatriotas, como la humilde arcilla que con el calor se vuelve aún más fuerte. El único dolor insuperable son las pérdidas de vidas humanas en aquel fatídico 16 de abril. Compatriotas, en los últimos meses hemos enfrentado el más grave caso de corrupción que ha sufrido el gobierno, que nos avergüenza y que hemos sido los primeros en combatir. Sin embargo, sostener que la corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización que el gobierno y las demás instituciones del Estado deben de ejercer es un insulto y una puñalada en la espalda para aquellos que nos hemos jugado hasta la vida por combatir la corrupción. Esto equivaldría a decir que si existe un cura pedófilo es por falta de control del obispo. No, como dice el Papa Francisco, la corrupción está generada por la adoración al dinero. Se trata de inconductas personales imposibles de predecir y que deben ser sancionadas ejemplarmente cuando sean detectadas. Nosotros realizamos un ejercicio honesto del poder y también estamos escandalizados y dolidos ante los últimos episodios de corrupción. Sufrimos la decepción de haber sido robados, pero pareciera que estas inconductas fueran solo patrimonio del sector público y los corruptos y corruptores del sector privado. No olvidar que los mayores saqueadores del país en tiempos modernos han sido los hermanos Isaías, defendidos, sí, por importantes sectores políticos, pero también por sectores económicos, mediáticos e incluso sectores religiosos. La realidad es que la revolución ha liberado a la justicia de sus captores. Hoy, gracias a un sistema de justicia independiente, ejemplo para la región, la reforma judicial más importante del planeta, con jueces elegidos por concurso de méritos y no por bochornosas componendas políticas, hoy prevalece siempre la justicia y el bien de las personas, y la gente ha podido crecer en libertad y dignidad como nunca antes en la historia. Se han puesto todos los controles posibles
Pero ¿cómo evitar una coima en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? Sin embargo, los que hablan de lucha contra la corrupción son los mismos que se oponen a la prohibición de paraísos fiscales para los servidores públicos. Otros ni siquiera tocan el tema en sus cartas, ejerciendo, ahí sí, un silencio cómplice. El 19 de febrero se les preguntará a ustedes, al pueblo ecuatoriano, si está de acuerdo con que los dignatarios de elección popular o los funcionarios públicos tengan bienes, capitales, empresas de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de ver quién es quién. Los que solo hablan de corrupción por oportunismo político o los que tenemos las manos limpias, nada que temer y que hemos luchado toda la vida contra esta pandemia de la humanidad. Pero atentos, no debemos caer en la trampa de los mediocres de siempre, que ante su falta de propuestas quieren reducir la campaña a acusaciones de corrupción. Si tienen pruebas, que las presenten, como nosotros lo hemos hecho. Pero debemos basar nuestra campaña, la campaña de la revolución, no en amarguras, no en ataque a los demás, no en la mediocridad de tratar de demostrar lo malo que tú eres para ver si alguien me hace caso. Debemos basar nuestra campaña revolucionaria, como siempre, en sueños, en esperanza, en alegría plena, compatriotas. Ahora nos quieren hacer creer que la solución de los males de la República, que aún son muchos, es el neoliberalismo y los lugares comunes de la democracia burguesa, experta en rechazar supuestos populismos, liderazgos personalistas, mesianismos, limitación de libertades, etcétera, pero para no resolver nunca absolutamente nada. Se habla de la alternancia de los dirigentes políticos con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos. ¿Qué dirá Angela Merkel con 12 años en el poder y buscando y seguramente logrando una nueva reelección? Pero además, el mismo argumento de alternabilidad para, entre comillas, evitar privilegios ocultos, ¿no sería válido para toda persona con poder, ya sea mediático, económico o religioso? Felizmente, a diferencia de los anteriores, en democracia es el pueblo el que decide sus autoridades políticas. Por supuesto que la democracia no requiere uniformidad, pero sí requiere respeto. El pacto por el bien común en una sociedad democrática se lo decide precisamente a través de las elecciones. Y en 10 procesos consecutivos, el pueblo ecuatoriano ha ratificado la ética política de la revolución ciudadana, que pone el bien común en el centro de nuestra vida moral y rechaza el individualismo y la fragmentación por intereses economicistas. El Estado, claro, indiscutible, el Estado no debe sustituir a la iniciativa privada, pero tampoco debe someterse a ella, pues es el representante del bien común.
Un malentendido concepto de subsidiariedad nos lleva al estado mínimo neoliberal. Nos dicen ciertos grupos que el estatismo, el centralismo y el discurso único enmarcados en la propaganda del Estado son siempre una gran tentación de poder y de control. Probablemente es cierto, hay tentaciones por todos lados. Y pido cada día a Dios pasar por el poder y que el poder pase por mí, compatriotas. Pero lo que no dicen es el poder y control de los poderes fácticos sin legitimidad democrática, como el poder mediático, que crea una cultura hegemónica alrededor de los intereses de las élites de siempre y que cumple la función de cancerbero del status quo. Ya el Papa ha rechazado lo que llama los 4 pecados de los medios de comunicación. Seguramente también lo condenará la CIP por atentado a la libertad de expresión. Los 4 pecados de los medios de comunicación: la calumnia, la difamación, la desinformación y la enfermedad de la coprofilia, es decir, buscar siempre comunicar el escándalo. Pero los códigos de una democracia burguesa prohíben siquiera criticar a este poder fáctico, la prensa. En una sociedad democrática, todo poder debe tener control social, y de ahí lo necesario de la ley de comunicación. La asimetría de poder entre el medio y el ciudadano va disminuyendo, las cosas van cambiando, pero este cambio cultural al que también nos convoca la ley llevará tiempo, como lo han hecho a lo largo de la historia las grandes transformaciones sociales. Nos hablan de la actitud dialogante e integradora de los políticos y su capacidad para lograr consensos éticos. Sugieren políticos expertos en resolución de conflictos, no expertos en buscar la verdad y la justicia. Esto nos recuerda bastante bien a Poncio Pilatos, que probablemente recibió los mismos consejos de los sumos sacerdotes, pero la ética de la revolución prefiere al personaje histórico de Jesús, signo de contradicción, compañeros. Los políticos, y peor aún un presidente, no son relacionistas públicos como pretenden ciertos sectores. Su deber no es buscar contentar a todo el mundo, sino actuar en función de principios y de lo que el soberano ordenó por inmensa mayoría en las urnas. Don Helder Cámara decía que es el obispo rojo de Recife, un obispo insigne de la Teología de la Liberación. Don Helder Cámara, tuve la suerte de conocerlo en vida, un santo, sin lugar a dudas. Decía que cuando daba de comer a los pobres, lo llamaban santo. Pero cuando preguntaba por qué había pobres, lo llamaban comunista. Ese es el problema, cuando se quiere ir más allá de la simple caridad y se busca verdadera justicia. Escúchenme bien, la política de la revolución ciudadana no puede ser gris ni ambigua. Sed fríos o sed calientes, lo tibio repugna. Jamás, jamás aceptaremos la paz de los sepulcros. Hemos buscado el desarrollo de todas las personas y de toda la persona humana, es decir, el buen vivir, el desarrollo integral, pero eso implica tensiones políticas extremadamente serias.
en nuestra nueva Constitución, un canto colectivo, definimos al Estado como plurinacional y multicultural, pero unitario. Lástima que algunos no entiendan estos conceptos y otros crean que es el derecho a imponerse sobre los demás. Ningún gobierno ha apoyado tanto la organización popular como el nuestro. Bastaría ver los nuevos sindicatos, entre ellos el que lidera Marixa, el sindicato de las empleadas domésticas, el primero en toda nuestra historia. Pero pretender que toda organización es buena, así rompa la normativa vigente, llame a la violencia, someta a sus miembros, es una aberración. Nuestro principal deber es defender la vida. Esta es la revolución de la vida plena. Y en nombre de supuestas ancestralidades, no permitiremos la violencia, compañeros. Nunca antes, como en nuestro gobierno, los pueblos indígenas han sido reconocidos, respetados, protegidos. Por eso gozamos de su inmenso apoyo y hemos derrotado a sus supuestos representantes en todas las circunscripciones electorales. Algunos nos quieren hacer creer que la premodernidad es sinónimo del buen vivir. Están equivocados. La miseria no es parte del folclore. No se puede llamar tradición en el siglo XXI una familia indígena, afro, montubia, de cualquier pueblo ancestral que tenga un piso de tierra, cuyos niños no tengan escuela, que no tengan acceso a derechos. La pobreza no es buena, es el mayor atentado a la dignidad humana. Y ya basta de mitos. La inmensa mayoría de los pueblos indígenas, como cualquier grupo humano, quiere carreteras, energía, comunicaciones, salud, educación, una bien entendida modernidad. Hablar de empobrecidos no une, tan solo victimiza. Y esa victimización y el consecuente paternalismo que genera ya han hecho demasiado daño en nuestra América. ¿A qué persona honesta, que no ha empobrecido absolutamente nadie, puede convocar el discurso de empobrecidos? Debemos terminar con la victimización y el paternalismo, que si les va bien a las personas es por su propia capacidad, pero si les va mal es por culpa del gobierno. Aquello solo provoca que la gente no asuma responsabilidades. Bienaventurados los ciudadanos que asumen sus responsabilidades. Somos sin duda el gobierno más verde de la historia del Ecuador y tenemos liderazgo a nivel mundial, sin caer en el infantilismo de morirnos de sed al lado de la fuente. A nadie puede gustarle la minería o el petróleo, pero a todos debería gustarnos aún menos la miseria. Y renunciar a nuestros recursos naturales por el fundamentalismo de unos cuantos sería inmoral. Y se argumenta en lugares comunes como el agua vale más que el oro. Por supuesto que necesitamos el agua, pero también necesitamos del oro, de ese cobre, de nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza y alcanzar el buen vivir. Hay que desterrar ya los falsos dilemas, compatriotas.
Lo dijimos en la campaña de 2013, que íbamos a aprovechar con absoluta responsabilidad ambiental y social nuestros recursos naturales para el desarrollo del país. Derrotamos a las posturas extremas que se oponían a utilizar estos recursos. Y como dicen ciertos sectores, bienaventurados los políticos que cumplen lo que prometen en las campañas electorales. Pero no hemos venido a hablar del pasado, hemos venido a hablar de futuro. Las dificultades no nos detendrán. Ya estamos acostumbrados a enfrentar poderosos sectores que se oponen al cambio. El más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros. No importan las visiones de los profetas del desastre, de los pseudoanalistas de siempre. Son sus recetas las que siempre han fracasado, no las nuestras. Lo que realmente importa es este nuevo Ecuador, donde nada ni nadie podrán hacer que el pasado vuelva, donde nadie está solo, donde hay un pueblo unido, un pueblo renacido, un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado, con su mirada puesta en el mañana. Cada conquista de la revolución debe convocarnos a lo que nos falta por hacer. Cada chico que regresa con su beca de posgrado debe recordarnos los miles que merecen tener la misma oportunidad. Cada familia que sale de la pobreza debe comprometernos aún más con aquellas que aún no han alcanzado a hacerlo. Cada obrero que alcance un salario digno, seguridad social y un empleo estable debe ser memoria de los millones que aún no lo tienen. Para nosotros, los revolucionarios, cada meta cumplida debe ser el inicio de un nuevo reto. Los grupos más retardatarios previenen de la posibilidad de descargar rabia e indignación en las próximas elecciones, como que si todo fuera malo, como que si no se hubiera hecho nada, como si en estos 10 años la revolución no hubiese existido. Descargar rabia e indignación. ¿Por qué? Porque los niños ya van a la escuela, porque estos niños que participaron del coro ya no están en las calles trabajando, porque nuestros enfermos ya no mueren por falta de atención, porque el obrero ya no es explotado, porque los empresarios ya pagan sus impuestos. Por el contrario, nosotros, los revolucionarios, la inmensa mayoría, en las próximas elecciones, vamos a descargar todo nuestro amor, todo nuestro orgullo en lo logrado y toda nuestra fe en lo que podemos seguir construyendo juntos. Jóvenes queridos, huyan de la mediocridad como de la peste. Vomitemos el pesimismo. Nunca se dejen robar la alegría ni la esperanza. Sepan que hay políticos honestos, gente buena, que luchamos por un mundo más justo, donde puedan pisar firme, cantar alto, sonreír libres. Es fundamental que recordemos lo que está en juego en febrero 2017. Son dos visiones de sociedad, dos visiones de desarrollo, dos visiones de Estado, dos visiones de paz, dos visiones de libertad. Para la oposición, paz es tan solo la ausencia de guerra, la simple pacificación. Para ellos paz
en no confrontar. La paz son ausencias. Para nosotros, paz es sobre todo presencia. Presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de igualdad, presencia de pan, de derechos para todas y todos. Para ellos, la libertad de la no intervención. Nadie se meta en mis negocios, nadie se meta en el mercado, nadie se meta en la vida cotidiana. La libertad como no intervención, que el pez grande pueda devorar al pequeño. La libertad de explotar al obrero con la tercerización, de especular con sus capitales, de abusar con su poder. Para nosotros, el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana, la verdadera libertad es la no dominación. Nuestra libertad es el trabajador al que se le respetan sus derechos, el ciudadano al que cualquier pasquín ya no le puede mancillar su honor por amarres o componendas, las amas de casa que tienen acceso a la seguridad social. Libertad es el acceso a la educación, a la salud, como derechos, no como mercancías. Lo que cuestionan en el fondo nuestros adversarios es el modelo de sociedad que hemos elegido, centrada en el ser humano, en la supremacía del trabajo frente al capital, en la supremacía de la sociedad frente al mercado. Un modelo donde manen las grandes mayorías y no unas cuantas élites con poder, como siempre sucedió en la historia del Ecuador y de América Latina. Queridas compañeras, queridos compañeros, no hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores, pero nosotros no hemos tenido oposición. Hemos tenido una permanente contrarrevolución. En este proceso, que ya es leyenda, todos somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. No estén tristes porque me voy, yo estoy feliz. Probablemente no tendré una nueva oportunidad de hablar como presidente ante tantos compatriotas presentes. Pero no estén tristes porque me voy. Sinceramente yo estoy muy feliz. La vida me ha dado mucho más de lo que pude imaginar. Y el secreto de la verdadera felicidad es tratar de hacer felices a los demás, que es lo que he intentado hacer cada día. La revolución ha pasado haciendo el bien, siempre con la opción preferencial por los más pobres y vulnerables. Sí, estoy cansado. Ya Marix incluso me dijo que estoy viejito, con canas. Le faltó decir que estoy sin pelo. Y sinceramente espero con mucha ansiedad el amanecer del 25 de mayo. Pero frente a millones de infamias, para mí es suficiente recompensa. La almohada que una madre migrante en Nueva York tejió con infinito amor para que pudiera recostar mi cabeza en gratitud porque su hijo fue becario de Cenecit. Ojalá que el próximo presidente, y si es Lenin, estoy seguro que lo podrá hacer, ojalá que el próximo presidente pueda hablarles como yo, mirando a los ojos, con la frente en alto, por haber cumplido, por jamás haberlos traicionado. Hemos elevado tanto los estándares que a los anteriores gobiernos se los criticaba por no haber hecho nada y a nosotros se nos critica por no haber hecho todo.
Pero como dijo una sencilla campesina de Amaluza, con su sabiduría popular, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! Hay convicción, hay legado, hay candidatos. Solo quisiera finalizar diciéndole gracias, mil gracias a todas y a todos, a mi familia por el apoyo permanente, a los compañeros de gobierno, a mis dos vicepresidentes, a los compañeros de Alianza País, a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, a los comerciantes informales, a los indígenas, a los afro, a los montubios, a nuestros hermanos migrantes, a todas y a todos, por esta década ganada, por este sueño compartido, por los logros que hemos obtenido juntos. Y finalmente, compañeros, nunca lo olviden, hasta la victoria siempre.